propuesto un diseño de un reactor USB. Había indicado que este diseño tiene varias partes, ¿no? Para poder complementar toda la estructura. Entonces, inicialmente hemos diseñado una zona de digestión. Para ello hemos supuesto algunas cositas, las cuales luego hemos ido verificando a través de tablas. Entonces aquí he puesto un cuadro resumen. No voy a explicar ahora el diseño porque eso ya lo hicimos el día de ayer, ¿no? Quedó solo un pedacito sin desarrollarse. Entonces esta tablita me muestra en general los datos que hemos calculado el día de ayer con respecto a cada unidad de reactor propuesta, porque dijimos que teníamos un caudal completo de 750 metros cúbicos día y lo hemos partido para 2 unidades. Entonces aquí el esquema o la presentación de esta tabla está para cada uno de esos reactores que se diseñó, ¿no? Que son iguales. Para esa zona de digestión, que es la primera parte donde está el manto de lodos, fíjense chicos, para esa zona de digestión, entonces recuerden que inicialmente calculamos unas velocidades y a través de esas velocidades verificamos unos tiempos de retención hidráulico y verificábamos si esos valores correspondían a los valores que están ceñidos por tabla, que ya otros autores han verificado a través de sus experiencias y de laboratorio. Entonces lo que hacíamos era verificar todos esos cálculos hallados a través de esas ecuaciones, ¿no? Entonces tenemos aquí los datos que hemos encontrado en el cálculo a través del procedimiento, ¿no? De la zona de digestión, y aquí les he indicado con qué tabla se chequea. Vale decir que ustedes pueden imprimir esto y revisar su trabajito y ahí va a quedar mucho más claro lo que se realizó en la clase del día de ayer, ¿sí? Entonces tenemos otra zona que es la zona de separación de lodos y por último la zona de sedimentación. Hemos diseñado esas 3 zonas y con esos valores que hemos obtenido hemos podido dimensionar toda la estructura, ¿no? Donde encontramos que la estructura tiene un ancho de 5.6 y un largo de 5.6, la hemos asumido cuadradita, y al final la altura de esa unidad de tratamiento está compuesta por cada una de esas alturas que hemos ido verificando a través de los cálculos, ¿no? Y obviamente este pedacito, por ejemplo, de altura de deflector, hemos asumido igual que estas alturas, las cuales hemos ido verificando también a partir de los cálculos, ¿sí? Entonces, al final tendríamos que tener todo este sistema diseñado, con las entradas, con estas campanas, y eso todo está aquí en los cálculos, ¿no? Eso yo ya lo dejo para que ustedes chequen, porque ya mirarlo ahora debería volver a hacer el diseño y no vale la pena. Entonces, tienen ustedes las diapositivas con los pasos a seguir y tienen aquí los resultados ya de manera ordenada para que verifiquen. En el Classroom ya se los he subido, ya por si acaso. Entonces, lo que nos faltaba analizar de estas diapositivas sería visualizar, ¿no? ¿Qué sucede después de yo haber implementado un tratamiento de tipo anaerobio en una planta? Fíjense, chicos, que estos tratamientos de tipo anaerobio, ya hemos dicho que tienen un buen porcentaje de remoción de carga, tanto de picos tóxicos, de material tanto orgánico como inorgánico, y también hacen una cierta remoción de lo que es en la materia microbiológica, ¿no? Bacterias, virus, algas, parásitos, protozoos, que son los mismos que están ayudando a hacer el proceso de degradación. Pero estos tratamientos, como son esos animalitos o esos microorganismos que están haciendo ese proceso, estos tratamientos no me garantizan un 100% de efluente clarificado, un 100% de efluente listo para ser dispuesto, por ejemplo, para un uso en la agricultura, ¿no? De pronto sí podría ser dispuesto para un uso de riego de sótanos, de jardines, qué sé yo, pero no para la agricultura, ¿no?
Entonces, tendríamos que pensar que cuando yo estoy implementando este tipo de tecnologías de tipo biológico, van a quedar cierto porcentaje de microorganismos que debo eliminar y para ello debo de proponer unos sistemas que complementen este tipo de tratamiento de tipo biológico, ¿sí? Entonces, dentro de las alternativas más utilizadas que podemos encontrar, chicos, para tratar, o sea, para implementar después de tener un filtro, un reactor USB, podemos tener unos lodos activados, unos filtros percoladores, unas lagunas de oxidación, unos humedales, ¿sí? O podemos tener otro tipo de procesos que podrían ser de tipo químico o físico-químicos. Entonces aquí en estas diapositivas he puesto unas grafiquitas, unas laminitas, donde se muestra cómo sería más o menos ese tren de tratamiento que usted podría proponer si es que piensa implementar un sistema USB. Entonces fíjense chicos que inicialmente tenemos la entrada a la petar a través de una rejilla. Después de la rejilla va a venir un tratamiento preliminar que debe ser un desarenador o un sedimentador primario. Y después a través de una canaleta va a pasar al USB, ¿sí? Este puede ser USB o también podría ser un reactor, un FAFA, ¿no? Un filtro anaeróbico de flujo ascendente, podría ser uno de los dos, que tiene más o menos el mismo tipo de funcionamiento, sino que el filtro anaeróbico, chicos, si recuerdan, simplemente tiene un lecho fijo, ¿no? Donde vamos a tener un material de lecho que va a hacer ese proceso, ¿no? De ayuda para que los microorganismos hagan ahí todas sus actividades de síntesis, de oxidación y de reducción. En cambio, el USB es un tratamiento de lecho fluidizado, o sea que no tiene dónde adicionarse, dónde pegarse el material o la masa biológica. Bueno, entonces viene el afluente, pasa a través de ese sistema de tratamiento de tipo anaerobio. Luego va a venir a un sedimentador y del sedimentador pueden ir a un filtro biológico aerobio. Fíjense que del anaerobio estoy pasando al aerobio, ¿sí? Puedo tener otro tipo de configuración en mi petar donde, fíjense que después del reactor USB puede venir a un filtro percolador. Del filtro percolador siempre vamos a esperar que venga un sedimentador de tipo secundario y el sedimentador secundario va a ir a la disposición, ¿no? Al cuerpo de agua o a donde se desee dar uso final. O podemos tener nuestro reactor USB conectado a una laguna de tipo facultativo. Y entonces el día de hoy vamos a ver cómo funcionan ese tipo de lagunas facultativas. O podemos tener también nuestro reactor USB conectado a un sistema de lodos activados. Y si recuerdan, ese sistema de lodos activados es un sistema de tipo aerobio. Y por último, esto va a ir a un sedimentador secundario. Entonces, fíjense chicos que generalmente las opciones son mi tratamiento. Cuando yo deseo incorporar tratamientos de tipo biológico, entonces lo primero que coloco es el tratamiento anaerobio y luego viene el tratamiento de tipo aerobio. ¿Sí? El tratamiento de tipo aerobio ya me estaría garantizando ese porcentaje entre el 90 al 100% de remoción de microorganismos, ¿sí? Generalmente eso sale entre un 90, un 96 y hay que aplicar de pronto una cierta concentración, una cierta dosificación de cloro para dejarlo al 100% libre de microorganismos o pensar en una desinfección con rayos ultravioleta o con una ozonización, pero eso ya es cuando estamos pensando en destinar estas aguas residuales para consumo doméstico, ¿no? Que en Latinoamérica los porcentajes de uso de las aguas residuales para agua potable es muy bajo, ¿no? Eso podemos encontrar en Europa o en Estados Unidos, sistemas que ya llegan a ese grado de potabilización tan adecuado que se puede utilizar directamente para consumo humano. Aquí tenemos entonces el esquemita que va del reactor USB a un humedal. El reactor USB
puede también continuar, ¿no? A un tratamiento de filtros anaerobios. No estoy diciendo que todo tiene que ser anaerobio o tiene que ser aerobio, perdón, anaerobio, aerobio. Podría tener yo esta opción, ¿no? De utilizar dos tratamientos de tipo anaerobio. O podría tener este reactor conectado a unas pozas de aireación, ¿sí? Esto funciona como una lagunita, ¿no? Bueno, eso sería con respecto a lo que son los sistemas USB. Ahora, el día de hoy, vamos a ver lo que son los sistemas de lagunaje. ¿Se puede ver, no, chicos? ¿Se puede ver, chicos, chicas? Se ve, ingeniero, se ve. Bueno, entonces, como había indicado, entonces el día de hoy vamos a ver lo que son las lagunas. Estas lagunas de estabilización son simplemente estanques que se han hecho en tierra, se ha cavado tierra bajo una cierta profundidad. Dependiendo de esta profundidad va a ser el funcionamiento de las mismas. Vamos a tener lagunas que van a funcionar con microorganismos de tipo aerobio, otras anaerobio y otras de forma facultativa, ¿sí? Ellas van a tener periodos de retención muy elevados, ¿sí? Vale decir que yo debo dar el tiempo necesario para que esos microorganismos en todo este lecho de agua logren realizar el proceso de síntesis, oxidación y reducción de materia. Este tratamiento se da por la interacción de toda esa biomasa que existe en las aguas residuales. Y ya hemos dicho que esa biomasa está compuesta de bacterias, protozoos, algas y otros, ¿sí? Y obviamente esa interacción con con la materia orgánica y los propios procesos naturales que se dan dentro de esa laguna, ¿no? Entonces hay factores de tipo físico, químico, meteorológicos y de mecánica de los fluidos que van a interactuar para que se dé el proceso. Entonces, si estamos hablando de factores físicos, vamos a ver que la temperatura, que la altitud, que la misma forma de dispersión del agua dentro de la laguna, estamos hablando de la mecánica de los fluidos, de los aspectos de corrientes de viento que pueden estar alterando o pueden estar dispersando los olores de las lagunas. Vamos a ver que es importante considerarlos en este proceso, en estos diseños de las lagunas de estabilización. Entonces aquí esperamos que se den tres procesos. Un proceso que sea una remoción rápida de los sólidos sedimentables, va a haber una remoción lenta de los sólidos en suspensión y va a haber una remoción de los huevos de helmintos. Las ventajas que tienen estos sistemas con respecto a otros sistemas de tipo biológico son que son muy simples de diseñar. Vamos a ver que el diseño es súper sencillo de construir. Pues construir es simplemente tener el terreno y hacer la excavación, colocar la geomembrana, ¿no? El geotextil para impermeabilizar y de operar y mantener. Entonces esa operación y mantenimiento también es muy sencillo. ¿En qué consiste? En mantener esa vegetación a la orilla del dique fuera. O sea, no podemos dejar que crezca vegetación a la orilla del dique, ¿no? Porque si no, esa laguna no va a tener, no va a haber un proceso de tratamiento de aguas residuales, sino que se me puede eutrofizar, se me puede llenar de animales o de vegetación que yo no quiero que esté dentro de la laguna, ¿no? Debo estar removiendo natas y sólidos flotantes. Entonces recuerden que esas aguas residuales, y si sobre todo si son domésticas, van a traer grasas, proteínas, carbohidratos que van a generar natas en la superficie, ¿no? Entonces constantemente hay que estarlas removiendo. Debe haber una medición diaria del caudal. ¿Por qué? Porque en épocas de verano, chicos, la capacidad de transpiración de esos cuerpos de agua es muy alta, ¿no? Por las propias temperaturas. Entonces, si no se conserva un cierto nivel de agua dentro de la laguna, vamos a tener problemas con el propio proceso y generación de olores. Entonces, hay que tener cuidado con el caudal de diseño que se elige
en la laguna, ¿no? Tanto para invierno como para verano. Vamos a ver hoy, perdón, que las consideraciones del diseño deben involucrar el cálculo del área para cuando yo tengo una estación de invierno en época fría y cuando tengo una estación de verano, ¿sí? El monitoreo periódico del afluente y del efluente, eso me indicaría, el propio monitoreo me indicaría cómo es la calidad del agua que está saliendo de esa laguna, ¿no? Y al saber la calidad del agua puedo mejorar los aspectos dentro de pronto esos microorganismos están necesitando algún tipo de nutrientes, o si estoy manejando una laguna de tipo anaerobia, recuerden que no podemos dejarla llegar hasta la acidificación, entonces estarle agregando la alcalinidad. Hay que hacerle un control periódico tanto al caudal de entrada como al caudal de salida para ver si realmente hay un buen porcentaje de remoción o el porcentaje de remoción que yo estoy esperando que se dé en el sistema. El control de los vientos, entonces, ¿por qué necesito controlar vientos? Pues porque se dan turbulencias al interior, perdón, en la capa superficial se generan turbulencias con los vientos y al generarse turbulencias, ¿qué pasa? Hay una mezcla del cuerpo de agua, de lo que hay en la parte inferior con lo que hay en la parte superior. Y vamos a ver, chicos, que las lagunas, por ejemplo, facultativas, en la parte inferior trabajan con microorganismos de tipo anaerobio y en la parte superior con microorganismos de tipo aerobio. Entonces no me conviene que se den turbulencias y que se den mezclas de agua porque estaría cambiando de zona los microorganismos y al cambiarlos de zona, ¿qué pasa? Mueren, ¿no? Mueren o su etapa de crecimiento declina, ¿no? O nos vamos simplemente a esa etapa de crecimiento endógeno, donde esos microorganismos comienzan a depredarse entre sí o a morir porque ya están muy viejitos o porque no tienen alimento, ¿sí? Entonces tengo que ver cómo controlar esos vientos para que no se me generen turbulencias y para que no se me disperse el agua, ¿no? No haya dispersión del cuerpo de agua. Como ventajas también tiene que los costos de operación, de construir, operar y mantener son mucho más bajos que los otros sistemas, ¿no? Porque incluso en los otros sistemas puedo requerir de incremento de temperatura para el propio sistema para mantener esos microorganismos en su clima ideal para que puedan hacer su trabajo, ¿no? El manejo de lodos, el manejo de lodos es una maravilla. ¿Por qué? Porque una vez se consolida el lodo, que generalmente entre 5 a 10 años usted hace esa operación de mantenimiento, o sea, de secar completamente una laguna para poder extraer esos lodos, se va a formar una capa de lodos bien gruesa, ¿no? Porque imagínense de 5 a 10 años. Y estos lodos ya están prácticamente totalmente estabilizados, ¿no? Entonces, esa es una ventaja con respecto a este tipo de tratamientos. Y por último, una resistencia a altas cargas orgánicas e hidráulicas, ¿sí? Entonces, también eso es importante, ¿no? Que una vez estas lagunas ya están trabajando, ya están operando, se pueden tratar aguas residuales domésticas que estén combinadas con con aguas residuales de tipo industrial. Y eso es lo que pasa aquí en las lagunas de Albarrancho, ¿no? El tratamiento de Albarrancho es un sistema de lagunaje que obviamente ahí llega todo, ¿no? Hay una mezcla de todo. Bueno, y como desventajas, sí, son las grandes extensiones de terreno que se requieren para poder de implementar ese tipo de sistemas, porque fíjense, chicos, aquí en la fotografía, estos sistemas son más largos que anchos. Entonces, eso se requiere ¿para qué? Para que se dé el tiempo de trabajo de los microorganismos en este sistema, ¿sí? Entonces, se requieren amplias extensiones y no se requiere solo de una. Vamos a ver el día de hoy que se requiere de una combinación de varias. O si no tuviésemos esta combinación de varias, podríamos pensar en esa combinación de esos sistemas que ya hemos ido mencionando, tanto aerobios como anaerobios, que fueron las diapositivas que les mostré anteriormente, ¿no? De los sistemas de WASB conectados a estos sistemas como parte final, ¿no? Un sistema de lodos, de lagunas como parte final.
Deben estar ubicados en zonas lejanas a las poblaciones y ese es el mayor problema que tenemos, chicos, con Albarrancho, que está, la zona del Albarrancho inicialmente no era tan poblada, pero se ha ido poblando. Y obviamente hay estaciones del año, en épocas de verano, los olores son más intensos, ¿no? En épocas de invierno. Entonces, lo ideal es que esté fuera de la ciudad, ¿no? En zonas donde no genere ningún impacto a la población, ¿sí? Y los efluentes pueden contener grandes cantidades de sólidos suspendidos, entre ellos algas. ¿Por qué? Pues porque las algas son parte de esa biomasa que está haciendo el trabajo de depuración de las aguas. Entonces, si encuentro grandes cantidades en su efluente final, ¿qué pasa? Si esto va a ir a desbordar a un cuerpo de agua como un río o a un sistema de una laguna que esté estancada, me puede generar lo que es la eutrofización, ¿no? Que ya hemos mencionado que es la eutrofización. Entonces, eso sería una desventaja, ¿no? El no realizar un control de estas algas previo a la disposición final. Entonces, estas algas pueden causar también problemas de malos olores y de mal funcionamiento. Otra desventaja es que si estas lagunas no están bien impermeabilizadas, y que puede suceder, chicos, que con el paso del tiempo, porque fíjense que está de 5 a 10 años, que con el paso del tiempo esta geomembrana o este geotextil se pueda dañar, ¿no? Se pueda roturar y se me esté infiltrando esta agua al manto freático y esté contaminando mis pozos, ¿no? Mis posibles pozos que puedan ser usados más adelante para uso de sistemas de agua potable, ¿no? Y otro problema que ya había mencionado es el problema de evaporación, ¿no? Porque como tiene estas grandes extensiones, su lámina de agua es muy grande, entonces es muy susceptible a la evaporación en periodos de verano, ¿no? Periodos de verano. Bueno, entonces las lagunas anaerobias, recuerden que ya dije ahorita en tratamiento USB, que generalmente tenemos primero el tratamiento anaerobio y luego se va a complementar con un tratamiento de tipo aerobio o puedo tener anaerobio, anaerobio. Entonces, estas lagunas anaerobias se pueden usar como primera etapa de tratamiento en una planta, ¿sí? Y su función principal, ¿cuál va a ser? La remoción de la materia orgánica. Va a operar en ausencia de oxígeno disuelto y tiene un bajo periodo de retención. Su periodo de retención está entre 1 a 5 días. Vale decir que estas son las menos largas, ¿sí? O sea, si yo tengo un sistema de lagunaje de varios tipos de lagunas, esta va a ser la que va a tener menos longitud, ¿no? Porque el periodo de retención es más bajo, de 1 a 5 días. Entonces reciben cargas orgánicas entre 100 a 400 gramos de DBO, metro cúbico día, o pueden recibir mayores a 300 kilogramos de DBO, hectárea día, ¿sí? Aquí está en metro cúbico y aquí está en hectárea día, ¿sí? La profundidad de estas lagunas, ellas son las menos largas, pero son las más profundas, chicos. ¿Por qué? Porque necesitamos que se dé ese proceso anaerobio, ¿sí? Entonces, en las profundidades de este lecho de agua no van a llegar el oxígeno y así se va a garantizar que esos microorganismos que van a hacer esta actividad microbiológica en este cuerpo de agua sean de tipo anaerobio, ¿sí? El agua presenta una coloración gris o negra, o sea, en condiciones de fermentación del metano, o puede ser coloración tirando a rosado. No la imaginen rosadita, rosadita, no, sino como un café entremezclado con un rojo, marrón. Es el color más fuerte de coloración de las lagunas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay presencia de bacterias sulforreductoras en las aguas y estas bacterias están ayudando a hacer ese proceso de depuración, ¿no? Entonces, fíjense, chicos, que ya hemos dicho que todo proceso de tipo anaerobia, entonces tiene una digestión anaerobia, ¿no? Entonces, en esa digestión anaerobia, ¿qué se espera? Que esos microorganismos, al tomar esa materia orgánica, esos nutrientes,
liberen CO2, liberen metano, liberen amonio y liberen sulfuro. Entonces, por esta cantidad de gases que liberan esos microorganismos de tipo anaerobio es que se producen los malos olores en las petars, ¿sí? Esto es lo que genera olores. Entonces, por eso se requiere que ese tipo de sistemas se implementen en zonas donde no esté cerca de la población, ¿no? Y obviamente en terrenos donde yo tenga una amplia extensión de terrenos para poder implementar este tipo de sistemas. Los efluentes van a presentar un alto contenido de nitrógeno amoniacal y sólidos suspendidos, por lo que van a requerir un tratamiento posterior. Entonces, fíjense, chicos, que aquí en el esquemita, el efluente está entrando por la parte superior de la laguna y abajo se espera que se forme esa masa biológica para hacer ese proceso de depuración, y en la parte superior se va a formar una capa de natas. Esta es la que hay que estar constantemente haciéndole operación y mantenimiento para remover esa capa de natas, ¿sí? Y aquí voy a tener el efluente que va a pasar a otro sistema de tratamiento. Tenemos las lagunas de tipo facultativo. Entonces, estas lagunitas de tipo facultativo presentan condiciones aerobias en la parte superior y condiciones anaerobias en la parte inferior. Fíjense que ahora la profundidad es entre 1 a 2 metros, el otro era de 3 a 5 metros, ¿no? Entonces son menos profundas, manejan una carga menor que las lagunas anaerobias. Aquí manejan una carga entre 100 a 300 kilogramos de DBO por hectárea día. Obviamente hay una mayor penetración de la luz solar. ¿Por qué? Porque son menos profundas. Se estima que el 80% del oxígeno utilizado por la actividad microbiana se ha generado por las algas, ¿sí? Entonces vamos a tener algas en la zona superior, en la zona fótica de la laguna, que van a generar ese oxígeno, ¿sí? Entonces fíjense, chicos, que aquí hay unas zonas que se van a ver muy marcadas dentro de esas lagunas facultativas. En la parte superior voy a encontrar una zona fótica donde van a ver alguitas, que ya he mencionado esas alguitas. Recuerden que hacen este proceso de fotosíntesis, ¿no? Al hacer proceso de fotosíntesis, introducen oxígeno al agua y liberan CO2. Entonces eso es lo que están haciendo en la parte superior cuando hay luz solar, ¿no? Va a haber una zona facultativa donde voy a tener la posibilidad de vida de bacterias tanto aeróbicas como heterotróficas, ¿sí? Y estas bacterias, ¿qué es lo que hacen? Convierten esa materia orgánica en CO2, agua y más bacterias, ¿sí? Y voy a tener una zona anaerobia donde solo van a estar bacterias o microorganismos de tipo anaerobio que van a transformar esa materia orgánica en metano, CO2, sulfuro de hidrógeno y nitrógeno, ¿sí? Entonces voy a tener esa transformación de la materia orgánica en estas dos formas. Obviamente aquí también va a haber liberación de gases, pero esto va a ser en menor concentración que lo que sucede en una laguna de tipo anaerobio, ¿no? Estas lagunas de tipo facultativa pueden ser utilizadas como lagunas primarias o secundarias. ¿Qué quiere decir primarias o secundarias? Eso quiere decir la forma de localización dentro del sistema de tratamiento. Primaria es que va de primera, o secundaria quiere decir que puede ir después de una laguna anaerobia, o sea, va de segunda, o va de primera o va de segunda, primarias o secundarias. Tenemos luego unas lagunas llamadas de maduración, u otras personas u otros autores pueden llamarles lagunas aerobias o de maduración, ¿no? Pero generalmente vamos a encontrar como lagunas de maduración. Entonces aquí son lagunas que generalmente van a recibir los efluentes de las facultativas, o sea que ya han tenido un previo tratamiento, o también son lagunitas que pueden recibir efluentes de esos tratamientos que ya hemos visto anteriormente, ¿no? De esos sistemas de lodos activados, de filtros percoladores, de los reactores FAFA, de los reactores USB, ¿sí? Para eso puede servir una laguna de maduración. Entonces aquí tenemos que los organismos van a remover eficientemente todos los patógenos, ¿sí?
Se supone que estas lagunas tienen generalmente un porcentaje entre el 80 al 90 de remoción de patógenos. Cuando hablo de patógenos, hablo de microorganismos. Y presentan profundidades, fíjense que aquí ya me voy disminuyendo las profundidades entre 1 a 1,5 metros. El número de lagunas y su tamaño va a depender de la calidad del efluente deseado. Vale decir que yo puedo tener una laguna de maduración, luego otra laguna de maduración, puedo tener varias lagunas de maduración instaladas en serie, ¿no? Esto quería mostrarles, este tipo de aditivos, perdón, de complementos en las lagunas se colocan para, eso se llaman rompevientos, ¿no? Entonces, fíjense, chicos, que esto es como una forma de proteger la laguna de los vientos, ¿sí? Para que no exista la dispersión del agua, que ya hemos dicho inicialmente, que esa perturbación puede hacer que la eficiencia en el tratamiento se vea disminuida. Entonces, se colocan este tipo de barreras sobre el cuerpo de agua. ¿Para qué? Para que el viento choque aquí, ¿sí? Y no se disperse el agua sobre la laguna. Bueno, si seguimos hablando de esas lagunas de maduración, entonces ya hemos mencionado que pueden ser como etapa final de tratamiento de otros sistemas. Estos sistemas ya los mencioné como fangos activados y podría tener, para ya tener un efluente que garantice la inocuidad, ¿no? Que no va a haber ningún malestar en la comunidad, ni que tampoco se me va a enfermar porque los cultivos los regaron con este tipo de agua, entonces podría utilizar un desinfectante una vez salga el agua efluente de la laguna de maduración, ¿no? Entonces, fíjense que en este esquemita he colocado cómo funciona esa facultativa, ¿sí? Fíjense que la facultativa tiene todas estas lagunas tienen varios puntos de entrada, ¿sí? Y varios puntos de salida. ¿Por qué? Porque se supone que esto tiene un flujo pistón, ¿no? Esto debe tener un flujo pistón que garantice la estadía o el tiempo de retención hidráulica dentro de la laguna para que esos microorganismos puedan ejercer su trabajo, ¿sí? En la laguna de maduración, fíjense chicos y chicas, que el agua entra y va a hacer un cierto zigzagueo, va a tener unas ciertas mamparas, aquí están las mamparitas chicos, chicas, que me van a ayudar primero garantizando ese flujo pistón y segundo me van a ayudar a dar una reoxigenación, o sea, a introducir más oxígeno a este medio y hacer que este tiempo de retención hidráulica dure más dentro de este sistema de lagunaje. ¿Por qué? Porque el agua tiene que tomarse el trabajo de hacer el propio zigzagueo. Entonces, esto garantiza el tiempo de retención hidráulica, la mezcla completa dentro del sistema y la oxigenación del sistema. Entonces, por eso se planifica que estas lagunas de maduración tengan estas mamparitas. Entonces, yo puedo tener diferentes configuraciones de sistema de lagunas para el tratamiento de tipo doméstico, ¿sí? Puedo encontrarme con una laguna facultativa seguida de una aerobia, dos facultativas seguidas de la aerobia, todo así no en serie, ¿no? Una anaerobia más facultativa más maduración. Y esto, chicos, es lo que encontramos en nuestra petar de albarrancho, ¿sí? Viene su anaerobia, su facultativa y su maduración. Así viene albarrancho. O puedo tener facultativa, facultativa y maduración. ¿Sí? Entonces, en albarrancho, por ejemplo, que encontramos este sistema que hay previo. Previo hay una rejilla de tipo mecánico, automático, perdón. Después de esa rejilla viene un canal de entrada, una canaleta partial de entrada. Luego de esa canaleta partial va a una canaleta de distribución. Entonces esa canaleta distribuye a 3 lagunas de tipo anaerobio y esas 3 anaerobias distribuyen a 3 facultativas y esas 3 facultativas a 3 de maduración. Así es el sistema de configuración de albarrancho. Es algo como esto, ¿no? Que está en este esquemita. Entonces, fíjense, chicos, que aquí hice una tablita, llamémoslo así, ¿no? Donde están las lagunitas con sus profundidades y sus tiempos de retención, ¿no?
Miren, la anaerobia de 2 a 5 metros, un tiempo de retención de un día, ¿no? Lo que hemos dicho, ¿no? Puede ser de 1 a 5 días encontramos, pero aquí lo he tomado como de un día. Las facultativas de 1 a 2,5 metros de 5 a 40 días, ¿verdad? Que demora buen tiempito, ¿no? La de maduración de 0,5 a 1,5 metros de 5 a 20 días el tiempo de retención. Y la aerobia de 0,3 a 0,45 de 3 a 5 días, ¿sí? O sea, yo puedo tener de esta de maduración una llamada aerobia, que prácticamente para mí funcionan igual, ¿no? Simplemente es que esta, fíjense, el tirante de agua que se maneja es mucho más bajo. El problema de manejar estos tirantes bajos es lo que ya hemos mencionado, ¿no? Problemas de evaporación en épocas de verano. Entonces, por eso muchas veces se prefiere manejar estas lagunas de maduración, no solo una, sino varias lagunitas de maduración para poder tener al final un efluente que garantice más la inocuidad, ¿no? Entonces, aquí está el esquemita, fíjense, menos largas, más profundas. Estas sí siguen siendo larguitas, más larguitas, y aquí está la forma de distribución de agua, ¿no? Bueno, los criterios de diseño. Entonces, los criterios de diseño es considerar la carga orgánica, el tiempo de retención hidráulica, la temperatura en la laguna, la profundidad de la laguna, el factor de dispersión, el porcentaje de remoción en términos de DBO5. Hay un diagrama que se llama el diagrama de Tirumuti, que va a mostrarnos una relación del KT. ¿Y qué es el KT? Vamos a ver. El KT es el coeficiente de dispersión, perdón, es la constante de reacción de primer orden, eso multiplicado por el tiempo de retención. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Recuerden que en las aguas residuales van a haber dos actores principales. Uno son los microorganismos. Esos microorganismos ya hemos dicho que están denotados por el valor X, donde X estaría dado en DBO y DQO, ¿no? Y unos sólidos suspendidos que están dados perdón, unos microorganismos que están dados como sólidos suspendidos totales o volátiles. Y una carga de DBO de QO que estaría dado como el sustrato que necesitan esos microorganismos para hacer su trabajo. Entonces, esta constante de reacción no es otra cosa sino la velocidad en la cual esos microorganismos requieren o agarran todo ese sustrato para poder hacer esa actividad de síntesis, de reducción y de oxidación. Entonces, ese diagrama de Tirumuti relaciona esa actividad entre microorganismos y sustrato, ¿sí? Entonces, vamos a ver el día de hoy que este diagramita nos va a ayudar para poder nosotros encontrar el área de esa laguna. Bueno, debe existir una relación largo sobre ancho y esa relación debe ser de 2 a 3, o sea, ya debe ser más larga que ancha, debe ser de 2 a 3 veces más larga que ancha. Una profundidad en la laguna, que le llamaremos Z, ¿sí? A esto le llamaremos el valor Z, ¿sí? Que está medido en metros, obviamente, acorde al tipo de laguna, un valor de talud. Ese talud va a estar en un rango de 1,5 a 3, donde esta sería la relación del talud, ¿no? Aquí tengo un valor de 1 con respecto a la horizontal, perdón, a la vertical, y un valor de ZP que estaría en medio de este rango, ¿no? Y tendríamos un borde libre, que generalmente se toma de 0,5, una tasa de acumulación de lodos, que es un parámetro que ya ha sido medido o estimado, que se estima que un habitante al año puede descargar de 100 a 120 litros, ¿no? O sea, en sus aguas residuales, lo que usted descarga, y si eso va a dar una laguna, usted va a producir de 100 a 120 litros por año de lodos. Imagínense, es bastante, ¿no? Y un periodo de limpieza que usted lo puede estimar, porque usted es el ingeniero el que decide, usted lo puede estimar de 5 a 10 años. Entonces, al final, lo que usted va a obtener es un sistemita así, ¿no? Donde usted va a poder encontrar
va a poder tener la profundidad de la laguna, de cada uno de esos sistemas de laguna, va a poder obtener el ancho, cómo el ancho se va a ir acomodando sobre la propia superficie del sistema de lagunaje, ¿sí? Y lo que tendríamos que encontrar en el diseño serían estos valores base, ¿no? El W, el ZP, el Z, ya asumiendo el borde libre, el Z de lodo, o sea, eso es lo que usted tiene que encontrar en el diseño para luego acomodarlo en este esquema base que ya ha sido probado y se diseñan así las lagunas, ¿no? Entonces, lo que decía inicialmente, ¿no? Entonces, tenemos un monograma que nos va a ayudar a hacer ese diseño, donde ¿qué importa en este monograma? En este monograma, usted lo que tiene que tener inicialmente es la DBO que está entrando a su sistema, ¿sí? Y usted se va a proponer un porcentaje de remoción de DBO, ¿sí? Entonces, vale decir que usted tiene una entrada y un porcentaje que remueve, pero hay un porcentaje que no alcanza a remover. Y ese porcentaje que usted no alcanzó a remover, le vamos a llamar remanente, ¿sí? Entonces, sobre ese valor remanente, ¿sí? Y con un factor de dispersión, que este factor de dispersión, usted como ingeniero lo debe fijar y que esta gráfica ya ha sido tomada o ha sido probada a través de ensayos de laboratorio y que también es una gráfica que se utiliza para ese tipo de diseños. Esta gráfica me indica que hay un factor de dispersión si mi flujo dentro de la laguna tiende a ser pistón, ese factor de dispersión tiende a ser cero. Pero si hay mezcla completa, ese factor de dispersión tiende a irse al infinito, ¿sí? Entonces vale decir que en la laguna usted no va a tener siempre o un flujo a pistón o va a tener un flujo mezcla completa, no lo tiene, ¿sí? Va a tener como una mezcla entre ellos dos. Y usted como ingeniero va a decidir este factor de dispersión. Si usted tiene si usted va a diseñar, perdón, una laguna de tipo anaerobio, le interesa que ese factor de dispersión sea más cercano al flujo pistón. Si usted va a diseñar una laguna de tipo facultativa o de tipo de maduración, le conviene que ese factor de dispersión esté más cercano a mezcla completa. Entonces, usted, ingeniero, elige este factor de dispersión que ya lo tiene aquí en gráfica, ¿sí? Entonces, con ese valor de remanencia y de factor de dispersión que usted eligió como ingeniero, se viene a esta tabla, por ejemplo, digamos que mi porcentaje remanente de DBO es de 20 y que yo elegí un factor de dispersión de 1, ¿sí? Más cercano a mezcla completa, de 2, perdón, más cercano a mezcla completa porque estoy diseñando una laguna de maduración. Entonces vengo aquí y obtengo este valor de KT, donde KT ya he dicho que K es una constante de reacción de primer orden y T sería el tiempo de retención. ¿Para qué obtengo este valor de KT? Para que luego con las ecuaciones yo pueda despejar el tiempo de retención que debe tener el agua dentro de ese sistema de lagunaje. Y al usted conocer el tiempo de retención dentro de ese sistema de lagunaje, puede calcular el área de esa laguna. Entonces, aquí yo he puesto el procedimiento, chicos, para que ustedes lo revisen. No me voy a ir aquí al procedimiento, sino que me voy a ir al ejemplo. El procedimiento ya les queda para cuando ustedes deseen hacer su diseñito, si es que van a proponer un sistema de lagunas para su trabajo final, ¿no? Entonces, dice el ejemplo. Diseñar una laguna facultativa para una población de 35.000 habitantes, un caudal residual de 8.444 metros cúbicos día, con una DBO5 de 100 miligramos por litro. Dice, suponer aplicable las siguientes condiciones. Tasa de acumulación de lodos, eso ya lo había indicado, ¿no? Eso está como criterio que es entre 100 a 120 litros habitante año. Para este ejercicio hemos tomado 120 litros habitante año. Para un periodo de limpieza de 5 años, usted también como ingeniero se lo asume.
Sólidos suspendidos afluentes despreciables. Entonces recuerden, chicos, que toda esta modelación matemática que se ha realizado para proponer esquemas de diseño o de tratamientos de tipo biológico asumen que inicialmente esos sólidos suspendidos que están entrando al agua son cero. Y sólidos suspendidos ya hemos dicho que son microorganismos. Entonces, que los microorganismos empiezan a actuar o empiezan a desarrollar su curva de crecimiento dentro del sistema de lagunaje. Si no, no podríamos aplicar estas ecuaciones si no se hiciera ese supuesto. Entonces, la DBO5 dice una conversión del 90%. Entonces, aquí hago yo una pregunta, chicos y chicas. Si yo estoy convirtiendo el 90%, ¿cuánto se me estaría quedando en la laguna? ¿Cuánto, chicos? Si se convierte en 90, ¿cuánto se queda en la laguna? Eh, 7.599. Y, ya, Estamos, en valor o sea, le has sacado el 90% de eso y te has quedado, ese es el 10% que me estás diciendo. perdón, ¿estamos hablando ahorita del caudal o de qué estamos hablando, ingeniera? De DBO, fíjate, dice DBO5 conversión al 90%. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuánto se me está quedando en la lagunita? Si convierto 90, ¿cuánto se queda dentro de la laguna? Está facilito, chicas, chicos. Tengo 100 miligramos por litro de DBO5 y solo convierto de ahí el 90. ¿Cuánto se va a quedar dentro de la lagunita? 90. No, convertir quiere decir que yo al otro lado he podido pasar 90, ¿cierto? Pero 10 se me han quedado, ¿sí? O sea, 10 van a ser el remanente. No sé si de pronto he hecho mal la pregunta. O sea, me devuelvo aquí. Aquí tengo, está entrando 100, ¿verdad? Y 90 alcanza a convertirse, quiere decir que aquí 10 me ha quedado de remanente, ¿cierto? Entonces alcanzo a convertir el 90, pero 10 se me quedaron de remanente. Esa era la pregunta que quería hacer. Entonces 10 se me quedó aquí, ¿sí? ¿Queda claro? Ok, ingeniera. Ok. Bueno, entonces 10 se me queda. Entonces tengo una constante de eliminación de DBO5 soluble de primer orden que se llama K20. Entonces aquí hay una ecuación, chicos, que se utiliza mucho en el tratamiento de las aguas residuales, que es la ecuación de Arrhenius. Esta ecuación de Arrhenius relaciona esa constante de velocidad de primer orden con el que los microorganismos hacen toda su actividad a una temperatura de 20 grados. O sea, esto ya está estandarizado. Entonces esa K20 ha sido medida y es de 0.25 días a la -1. Eso ha sido medido a una temperatura de 20 grados centígrados y para ello también se ha sacado un coeficiente teta de 1.06, ¿sí? Para esa temperatura. Entonces vamos a ver que con esos valores vamos a trabajar en esa ecuacióncita de Arrhenius y voy a poder despejar el K para las temperaturas, o sea, esa velocidad de reacción para las temperaturas que va a manejar esta lagunita. Esta lagunita va a manejar en verano 32 grados centígrados y en invierno 10 grados centígrados. ¿Sí? Me dicen también que la superficie máxima de una laguna debe ser de 4 hectáreas, que no debe ser más grande, que la profundidad máxima del estanque es de 2 metros. Entonces, si es de 2 metros, yo he de suponer que esta es una laguna de tipo facultativo, ¿no? Un factor de dispersión de 1. Entonces, ya hemos dicho que usted como ingeniero va a elegir ese factor de dispersión dependiendo del tipo de lagunita que usted va a diseñar. Entonces, la primera que usted va a hacer para el diseñito de esta laguna facultativa es que a partir de ese diagramita de Tirumuti va a determinar el valor de KT, ¿sí?
donde usted ya sabe que se convierte el 90% de la DBO5. Vale decir que el 10% le va a quedar como remanencia y que va a tener un factor de dispersión de 1. Entonces, con este valor de remanencia del 10% y con este factor de dispersión de 1, nos vamos a la gráfica de Tirumuti. ¿Sí? Entonces, remanencia, ay, no, creo que yo acá tengo una Tirumuti, ya, ahí está. Remanencia 10, factor de dispersión 1. Entonces me vengo al diagramita de Tirumuti y encuentro que el valor de KT, fíjense, esto es 4, esto es 6. El valor de KT es de 5. ¿Sí? Repito, con el valor de remanencia de DBO, que es 10%, me vengo al diagrama con mi factor de dispersión, que ya he elegido factor de dispersión 1 porque es una laguna de tipo facultativo, y encuentro aquí el valor de KT que me dio 5. Entonces, una vez encuentro ese valor de KT igual a 5, me vengo a la ecuación de Arrhenius que les estaba mencionando ahora, ¿no? Donde ya tengo estos valores para el K20, que esto ya ha sido establecido, y también tengo el teta para el K20. Pero lo que debo de hacer es encontrar el KT para mis temperaturas, para las temperaturas que está manejando la lagunita, que son 10 grados y 32 grados. Entonces, para invierno, simplemente lo que hago es reemplazar aquí en la temperatura de 10 y encuentro un valor de K10 de 0.14 días a la -1. Vale decir que esta es la velocidad o la constante de reacción de esos microorganismos para cuando tienen temperaturas de invierno, ¿sí? Igual hago lo de verano, ¿sí? Entonces simplemente es reemplazar aquí en la fórmula la temperatura de verano, que son 32 grados centígrados, y encuentro el valor K32, donde encuentro que esa constante de reacción de primer orden de esos microorganismos es de 0.5 días a la -1. Entonces, chicos, ya yo sé que del diagrama de Tirumuti, KT, el valor de KT es igual a 5. Y ya también tengo el valor de K para cada una de esas temperaturas. Entonces lo que hago es despejar el valor del tiempo que va a estar, que necesitan esos microorganismos dentro de esa laguna para cada una de estas constantes de reacciones, ¿sí? Entonces lo que hago es tomar T y despejo, ¿sí? Entonces para invierno tengo que T va a ser igual a 5 sobre este valor de K10, que es 0.14, donde ese tiempo de estadía de los microorganismos me da de 36 días, y para verano encuentro que me da de 10 días. Entonces, con estos dos valores de tiempo, voy a encontrar el área de la superficie de esa laguna. ¿Cuál sería esa área? Esa área no es otra cosa sino que el caudal por el tiempo sobre la altura, ¿no? Esta altura ya se había definido en los parámetros de diseño iniciales, ¿no? Dice que la laguna va a ser de 2 metros. Entonces, lo único que hago es reemplazar. El caudal son 8.444 metros cúbicos día y tengo para invierno que son 36 días sobre la profundidad de esa lagunita. Esto me va a dar un número gigante, entonces esto prefiero transformarlo a hectáreas. Ustedes ya saben que una hectárea son 10.000 metros cuadrados. Entonces, para invierno me da una dimensión de 15.2 hectáreas. Fíjense que es grande, chicos, es muy grande. Para verano me da una dimensión de 4.22 hectáreas. ¿Cuál creen ustedes que debo elegir? ¿Invierno o verano? Invierno. Invierno, claro, porque yo debo considerar todas esas posibilidades, ¿no? Que va a tener el agua, no va a estar solo en verano en esa laguna. Entonces, fíjense que para diseñar este sistema requiero de una extensión muy grande de terreno, 15.2 hectáreas. Como parte del problema me indican que esa laguna no debe ser mayor a 4 hectáreas. ¿Por qué? Pues por
Por funcionalidad, ¿no? Por operación y mantenimiento me conviene que esas lagunas sean máximo de 4 hectáreas, porque recuerden que hay que estar haciendo limpieza del dique, ¿no? Del propio dique. Y obviamente también debo considerar que debo diseñar varias lagunitas para operación y mantenimiento. Recuerden que cada 5 o cada 10 años voy a hacer ese secado de la laguna para extraer esos lodos. Entonces hemos hemos tomado este valor de área que se requiere para invierno, que son 15.2 hectáreas, y se ha dividido entre el área requerida, que son 4 hectáreas cada laguna. Entonces aquí obtengo la cantidad de lagunitas que voy a diseñar. Entonces voy a diseñar 4 lagunitas. Obviamente esas 4 lagunitas van a tener las mismas características de diseño. Entonces ya me voy a lo que es el propio dimensionamiento de la laguna, ¿sí? Me han dicho que como parte del dimensionamiento de la laguna, de los criterios, perdón, ella es más larga que ancha, ¿sí? Entonces yo ya sé que L sobre W, he elegido yo aquí en este sistema que el largo sea 2 veces el ancho, ¿sí? Entonces de aquí he despejado, ¿sí? He despejado el ancho y he encontrado un ancho de 141.4 metros, ¿sí? Aquí que he hecho, simplemente he colocado el área ya hemos dicho que son 4 hectáreas, simplemente una hectárea son 10.000 metros cuadrados, entonces aquí 40.000 dividido 2, en la formulita para poder sacar el valor del ancho. El ancho me da 141.4 metros y la longitud pues sería 2 veces el ancho, ¿no? Entonces, donde la longitud es 2.82 metros. Entonces, hasta ahorita tendría lo que es este valor del ancho y este valor del largo. Ahora me falta asumir el ZP para poder, y el Z, bueno, el Z ya lo conozco como parte del problema, tengo el Z, voy a asumir el ZP para poder hacer todo este dimensionamiento, ¿no? Entonces la profundidad nuestra es de 2 metros. De los criterios, recuerden que el criterio de ZP está entre 1.5 a 2. Perdón, sí, entre 1.5 a 2. He elegido un valor de ZP de 2. Este valor es 2. Y el borde libre también me decían que era de 0.5. Entonces aquí está el borde libre, 0.5. Entonces con estos valores que acabo de asumir y de acomodo cada uno de estas dimensiones dentro del sistema de lagunas. Si ven, es súper sencillo hacer este dimensionamiento, donde lo que voy a encontrar son estas dimensiones, ¿no? Ya tengo ZP, tengo Z, tengo el borde libre, tengo el valor total de Z y simplemente es sumar o restar esos valores para que me dé el propio dimensionamiento de la lagunita. Pero también dentro de este cálculo debo de conocer el volumen de los lodos, ¿no? Ese volumen de los lodos va a estar dada por la población en habitantes sobre esa tasa de acumulación de lodos que también se había asumido como parte del problema. Eso por el número de años en el cual yo voy a hacer la limpieza, ¿sí? Entonces aquí mi población son 35.000 habitantes, mi tasa de acumulación son 120 litros habitantes año, el número de años en el cual voy a hacer la operación de mantenimiento son 5, y eso me da un volumen de lodos de 21.000 metros cúbicos. Si ven, es un volumen grande, ¿no? Pero es en 5 años, entonces está bien. Y con eso voy a calcular la altura de lodos. Entonces la altura de lodos es simplemente el volumen de lodos sobre el área de fondo de la laguna. Ese volumen de lodos acabé de calcularlo. Y el área de fondo, ¿quién sería? Pues el área de fondo sería este valor de W por este valor de L, ¿sí? 137.1 por 2.78. Entonces, ahí con esos dos valorcitos obtengo el Z de lodos, perdón, la profundidad de lodos. Aquí sería entonces este valor Z de lodos. Perdón. Y por último, tendría que calcular el periodo de retención dentro de esa lagunita, ¿sí? Vamos a ver, ese periodo de retención es simplemente el volumen, perdón,
perdón, el volumen, ya sabemos el largo, el ancho y la profundidad, dividido el caudal. Entonces ese periodo de retención me da de 9.44 días. Se es conocido que con un valor mayor a 10 días dentro de una laguna se puede remover hasta el 100% de parásitos. Entonces, puede ser que yo empiece a jugar, ¿no? Puedo empezar a jugar con la propia profundidad de la laguna hasta llegar, o sea, yo asumí aquí 2, ¿no? Podría asumir otro valorcito de profundidad para lograr llegar a los 10 días, ¿no? No estar así como tan corto, ¿no? Con 10 días, 11 días. Pero eso ya usted como diseñador lo va a manejar. Puede ser que usted no lo quiera hacer más profundo, sino que lo quiera dejar así, ¿no? Con un cierto porcentaje de parásitos y tener más adelante una desinfección, ¿no? Eso ya depende de lo que le pidan a usted como diseñador, de la posibilidad que tenga de hacer más excavación para hacer más profunda esas lagunas, ¿no? Eso ya usted lo va a definir. Y por último, entonces, este sería nuestro sistemita, ¿no? Donde tenemos unos valores bases de ancho de 1,41, una longitud de 2,82 metros, un Z de 2, un ZP de 2, un BL de 0,5, ¿sí? ¿Entendido, chicos? ¿Hay alguna pregunta con respecto a estos sistemas de lagunar? Bueno, entonces iremos a hablar ahora de qué sucederá la otra semana. El día, entre el viernes y el sábado, chicos, les voy a subir una práctica, ¿ya? Con el objetivo de que el día miércoles, porque creo que el día martes es feriado, el día miércoles se den las participaciones para hacer esa práctica y el día jueves sería el segundo parcial, ¿no? Entonces, la idea es que ya comiencen a estudiar. Con la práctica van a poder estudiar más los ejercicios que ya hemos ido desarrollando durante el transcurso de la materia. Obviamente, esta segunda parte va a incluir solo lo que no se evaluó la primera parte. Vamos a meterlo en la segunda, ¿no? No voy a hacer así, no voy a considerar la primera parte. Y la idea es que estén revisando el Classroom para que puedan hacer los ejercicios, puedan participar y que puedan estudiar, obviamente, y el día jueves presentemos el examen. Ya he pedido aula, ya nos han dado aula para el día jueves. Entonces, eso es, chicos. Me imagino que están preparando también su segunda parte del trabajo para la subsiguiente semana. Y ya con eso tendríamos terminado lo que es todo lo que es el material, ¿no? Que se me había solicitado que les diera como parte de esta asignatura, ¿no? No sé si hay alguna pregunta al respecto. Bien, chicos, si no hay ninguna pregunta, entonces los dejo con esa inquietud de que estén, por favor, revisando constantemente el Classroom a partir del viernes para que puedan hacer la práctica y se estén entrenando para el examen el día jueves. Bien, chicos, entonces nos vemos hasta ahorita. Nos vemos el día miércoles, ¿no? Que estén muy bien, que tengan muy buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Chao, hasta luego.